Por hoy se acabaron las clases. ¿Y ahora qué? Es el debate interminable. ¿Deberes sí o deberes no? La polémica viene de lejos porque ya en 1956 el Ministerio los prohibió para alumnos de la actual primaria. Los defensores del sí argumentan que refuerzan lo aprendido en el aula, que promueven la autonomía y el hábito de trabajo y que sirven para conectar el aula y la casa. Sus detractores lo tienen claro. Afirman que los padres no son maestros. Aseguran que generan problemas de ansiedad, que son elementos de desigualdad para las familias con menos recursos y que al no coordinarse los profesores, el tiempo que se les debe dedicar es más que excesivo. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya se ha pronunciado. Mantiene que hacer más deberes no mejora los resultados y que el bajo rendimiento escolar no se combate con más tareas. Mientras, en Aragón, las Cortes ya han instado al Ejecutivo a limitar los deberes. Y de momento la huelga está ya en marcha. Ha pasado su primer fin de semana. Por delante 3 más. Y ese esquema, la forma en la que se ha abierto el debate, es otro de los asuntos cuestionados. Muchos consideran que la forma en la que se realiza, desautorizando al profesor, no es la correcta. Con todo, debate abierto. Eso sí, hay algo en lo que todos coinciden. Lo que se busca, con o sin deberes, es que el alumno aprenda. Bueno, pues un debate que trasladamos esta mañana aquí, al plató de Buenos Días Aragón, para entender por qué se convoca esa huelga, qué hay detrás y también cuáles pueden ser las consecuencias. Debate que coordina Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días también a todos ustedes. El debate, ya han visto ustedes que sigue vivo desde el año incluso 56. En marcha una campaña de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos con el lema: en la escuela falta una asignatura, mi tiempo libre. Hablamos si deberes sí o si deberes no, y del momento también en el que llega esta movilización, y les presento ya a los dos invitados que nos acompañan aquí en este plató. Alfonso Zafra, presidente del sindicato CESIF Educación, Enseñanza. Buenos días. Hola, buenos días. Y también queremos saludar a Nieves Burón, la presidenta de FAPAR Aragón. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos Secretaria días. técnica. Secretaria técnica, perdón, efectivamente. Bueno, pues lo primero, ¿cómo ha ido este primer fin de semana de huelga de deberes en caso de que se tenga ya algún dato? Bueno, nosotros datos concretos de cómo ha ido no tenemos. Lo que sí me gustaría empezar es por aclarar el término, porque nosotros no hablamos en ningún momento de huelga de deberes, aunque el término se ha popularizado. Y yo creo que eso es importante porque no se ha planteado ni desde la Confederación Estatal a la que nosotros pertenecemos y a la que nos hemos sumado desde Aragón como FAPAR, y con la que hemos participado además activamente en la elaboración de todos los documentos que forman parte de esta campaña y que hemos trasladado a todas nuestras asociaciones de padres y de madres, y en ningún momento lo planteábamos como una huelga. La campaña, digamos que por centrarlo, tenía 3 fases: la de sensibilizar, la de alertar y la de movilizar, y en ese proceso hemos estado todo el mes de octubre. Es decir, no es algo que hayamos improvisado y que sea nuevo, y que obedece a una situación que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque el debate no es nuevo. Tú hablabas de los años 50, el debate de si los deberes no, los deberes sí, si son excesivos, sí que son los deberes y por qué se mandan a casa, quién los manda, quién los hace, para qué sirven, qué objetivo cumplen. Todo eso es el gran debate sobre el que nosotros fundamentalmente lo que hemos querido es establecer unas bases para poder hablar del tema y mejorarlo. El debate, por tanto, hay que abrirlo, ¿no? Totalmente, es el momento de abrir el debate con la mayor intensidad posible para llegar a acuerdos, pero hay que hacerlo desde la cordura. Hay que hacerlo desde la cordura sin iniciar a lo mejor campañas que alerten y que desautoricen a los docentes. En todo caso, tenemos que trabajar unidos con las familias, docentes, alumnos, familias y restos de los miembros de la comunidad educativa, para que esto llegue a buen puerto, porque si se empieza mal, se suele acabar mal, o no suele pasar lo que ha pasado en otras ocasiones, que es un tema del que se ha debatido pero que no se ha llegado a acuerdos, y creemos que la principal forma de llegar a acuerdos es el diálogo en el seno de las comunidades educativas, en los consejos escolares, en las tutorías de padres, en el día a día. Todo esto se puede hablar sin transmitir un mal ejemplo a los alumnos. ¿Ha habido un mal ejemplo? No. Por eso que se ha dicho, ¿no? La desautorización. Nada, en absoluto, y yo niego la mayor, Alfonso, y además yo os pediría a todo el mundo que se leyera las cartas que nosotros hemos mandado a nuestras asociaciones de padres, porque en ellas se explica muy claramente que lo que se trata es de abrir el debate y de abrirlo en las comunidades educativas, y de que los padres y las asociaciones de padres se dirijan a los centros y hablen con el profesorado y los sensibilicen con este tema. Mira, hay un problema de base, y es que las familias tenemos escasa consideración en los centros educativos, muy a nuestro pesar y muy pese a los esfuerzos que hacemos permanentemente por entrar en la comunidad educativa y por realmente que nuestra voz se escuche
escuchen y ser respetadas como familias. Nosotros recibimos todos los años llamadas de padres y madres que consideran que hay un abuso por parte del profesorado con el tema de los deberes. Por otra parte, hago un inciso, esto no es un debate padres, profesores, en absoluto. Tenemos familias que están de acuerdo con que los deberes existan, seguramente porque no se ha abierto el debate y no se ha reflexionado en profundidad sobre el tema, y tenemos un montón de profesorado que apoyan la campaña, que ya no mandan deberes a sus alumnos porque creen que es un sistema arcaico, memorístico, que no favorece, que además el aprendizaje, que además eso no lo decimos nosotros, lo dice la OMS, lo dice la OCDE, lo dicen sistemas de evaluación internacional, etc. Pero en cualquier caso, lo que nosotros planteamos es que ese debate se abra y que cuando nos llaman nuestras familias, a nosotros, y nos dicen hay un abuso en el envío de deberes a nuestros hijos, les decimos hablad con vuestros tutores, pero hablad también con el resto de padres y madres, porque seguramente el problema no será individual vuestro, será de toda la clase. Con lo cual sí que hemos seguido todo el protocolo, pero llevamos años sin que se nos escuche, años sin que se nos dé voz en los centros, y al final pues hemos optado por esta campaña que efectivamente está teniendo una repercusión mediática, y que para nosotros lo fundamental de todo ello es que hoy estamos aquí hablando de ese tema. No hay ninguna desautorización al profesorado. Yo no querría devolver la pelota, que podríamos hacerlo, porque en realidad podríamos pensar que cuando el profesorado manda deberes a casa, lo que está es invadiendo el tiempo de la familia con nuestros hijos, que debemos dedicar a nuestros hijos. Porque además a las familias se nos acusa permanentemente de que no prestamos atención a nuestros hijos, de que no les dedicamos tiempo, de que la vida que llevamos pues nos impide realmente eso. Y cuando realmente estamos diciendo que queremos estar con nuestros hijos, que queremos hacer actividades alternativas, y que eso entra en colisión con la cantidad y el abuso que se manda de tareas a casa que prolongan la jornada lectiva, que no es otra cosa, que prolongan la jornada lectiva en el hogar, se nos acusa de desautorizar al profesorado. En absoluto, de verdad que no, Alfonso, y nada más lejos de la realidad. Luego tendrá que responder o que reflexionar Alfonso sobre lo que ha dicho. Desde luego que a lo mejor no ha sido la intención, pero sí que está sucediendo. Y lo que nos encontramos es que hay alumnos que ya están intentando desautorizar a sus padres, porque han dicho, no, mira mamá, mira papá, yo voy a hacer los deberes pese a lo que tú me digas. Lo cual tampoco nos parece bien, porque al final se trata de desautorizar a miembros de la comunidad educativa que son la clave para el éxito del sistema escolar. Creemos que no es la mejor vía, que quizá las intenciones no han sido esas, pero ahí está la campaña, y lo que es cierto es que hay familias que están en contra de los deberes y hay familias que están a favor. Yo estoy de acuerdo en que fuera del centro escolar el alumno tiene que jugar, el alumno tiene que distraerse, pero también es cierto que en determinados momentos los docentes se sienten obligados a terminar esta acción escolar fuera por los recursos que tienen. Nos gustaría que esta campaña se hubiera iniciado, por ejemplo, por las excesivas ratios o por el bajo presupuesto, pero no por los deberes, porque estos condicionantes, las ratios, el presupuesto, los recursos del profesorado, las excesivas horas lectivas que hacen, esto conlleva que haya más deberes. Si las familias, junto a los docentes y el resto de los miembros de equipos educativos, nos unimos para luchar en contra de esto, seguramente los deberes disminuirán, segurísimamente. Por otro lado... Porque, Alfonso, perdón, disminuirán porque se considera que a lo mejor son excesivos. Nieves comentaba que eran abusivos, ¿no?, la cantidad de deberes que se imponían a los chavales. Yo considero que habrá de todo, pero cada vez, y se oye poquito, aunque es la realidad, cada vez hay más docentes, como decía Nieves, que no mandan excesivos deberes y que se centran más que las familias, que yo sí que escucho mucho a las familias hablar de cuántos deberes tiene mi hijo, pero escucho poco el qué tipo de deberes tiene mi hijo, y eso se tiene que escuchar más por parte de las familias y por parte de los docentes, por supuesto. Tenemos que pensar y reivindicar unos deberes motivacionales, unos deberes competenciales, que aquello que no se puede poner en valor en la escuela por tiempo o por recursos se lleve fuera del aula, que el niño pueda visitar un parque, un museo, que pueda atender un programa de televisión para recoger datos. Todos estos deberes que no se pueden llevar a cabo en la escuela se tienen que hacer, pero más que en la cantidad, en la calidad de los deberes. Creo que debería estar el debate, y que ya son muchos los docentes que hacen o que mandan este tipo de deberes. Es más, lo de mandar ya pasó un poco a la historia. Muchos lo recomiendan porque todos tenemos que conocer que los deberes no son curriculares, es decir, no hay nada curricularmente que recoja criterios sobre los deberes. Pero sí que es cierto que muchas familias piden que exista deberes porque no quieren que sus hijos se pasen la tarde pues mirando al techo, jugando a la PlayStation, es decir,
piden estas cosas. ¿Por qué? Y lo entendemos perfectamente que lo pidan, por las situaciones laborales, las situaciones familiares que tienen. Por otro lado, hay que intentar mediar entre ambos tipos de familia, los que quieren muchos deberes y los que quieren pocos. Y ahí tiene que pesar la autoridad docente y la profesionalidad docente, que para eso estamos, para decidir cuántos deberes y sobre todo qué tipos de deberes tienen que tener los alumnos. Seguramente un momentito, porque seguramente hay cifras y hay encuestas y hay estadísticas para todos los gustos, pero bueno, alguna de las que se pueden manejar es que los deberes ocupan unos 50 minutos cada día. A ver la tele, los escolares dedican 2 horas y media, incluso otras 2 horas y media a jugar a todo tipo de elementos electrónicos como la Play. Estamos con dos conceptos, una es la cantidad y la otra la calidad de los deberes, ¿no? ¿Qué tipo de deberes o de tareas se deben encomendar? Alfonso ha introducido muchas cuestiones que, claro, es un debate muy profundo y muy amplio. Es el debate que ha empezado por decir, claro, exactamente, y yo creo que lo hemos iniciado. Él primero ha empezado por decir que se pueden mandar qué tipo de deberes. Claro, es que fundamentalmente a lo mejor ese es el foco, que lo que se está mandando es, pero si tenemos en primaria cuadernillos de deberes, es decir, las asignaturas van asociadas con un cuadernillo. Y es eso lo que se está mandando, es mecánico, es memorístico, es otra vez repetitivo, es lo que no ha dado tiempo a hacer en el aula o lo que no se ha hecho en el aula o lo que se incluye en el currículo. Por cierto, que no nos podréis decir a nosotros como representantes de familias y como padres y madres que no hayamos salido a decir que no a los recortes, que no a la subida de ratios, que no a la calidad en la educación, porque llevamos unos cuantos años reivindicando junto con el profesorado, porque al final el objetivo de Alfonso, entiendo, y el objetivo mío es el mismo, es el mismo ente que es su alumno y mi hijo, con lo cual tenemos el mismo foco de atención. Entonces el interés debe de ser común, pero desde luego los padres sí que apoyamos y pedimos todas esas cuestiones. Y nosotros en ningún caso, y además yo sí que pediría, y vuelvo a insistirlo, en que se lean los documentos de nuestra campaña, porque yo tengo la sensación y la percepción de que realmente se ha cogido el rábano por las hojas, de que se ha lanzado el tema de la huelga y de la desautorización del profesorado sin realmente haber leído en profundidad los documentos, que no son muchos. Y sí que pido que lo leáis, porque en ningún caso nosotros ponemos en la tesitura de hacer o no hacer los deberes. En ningún caso. Es más, fijaros si llegamos hasta... somos cuidadosos con el tema de la no desautorización del profesorado, que decimos que los padres hablen, y preparamos documentos, que los padres y las madres hablen con los profesores y les expliquen: este fin de semana queremos hacer esto, esto y esto y esto, por lo tanto te pido por favor que no mandes tareas a mi hijo. Si se las mandas porque tú consideras que se las tienes que mandar y que es inevitable, vamos a ver en qué medida las podemos priorizar. Y si vemos que no las podemos priorizar, yo como padre y madre te explicaré por qué ha quedado esto o lo otro sin hacer. Creo que hemos sido prudentes, razonables y muy coherentes en toda la campaña, y que en ningún caso vamos a la desautorización del profesorado, ni desde luego buscamos la desautorización como padres y madres, en absoluto. Estamos educando. Eso a lo mejor exigiría un debate más allá de los deberes, sino un debate sobre el modelo educativo, ¿no? Y el modelo de enseñanza que hay en estos momentos. Por supuesto, porque muchas veces se nos compara con Finlandia, con Suecia, con Islandia, con países que están a la cabeza de los sistemas educativos mundiales. Y no hay que olvidar que son sistemas que tienen pactos educativos desde hace tiempo, son sistemas que tienen muchísimos recursos, son sistemas que tienen ratios muy bajas, y entonces el comparar qué países hacen más o menos deberes al final es una comparación odiosa. Y comparto contigo, Nieves, la intencionalidad, y esos documentos me parecen estupendo, pero lo que se lanza a los medios, lo que se lanza también de forma general, incluso las declaraciones de tu presidente de la CEAPA en Madrid, son declaraciones de huelga de deberes, y es lo que entienden las familias mayoritariamente. No todas las familias leen los documentos, ni todas las familias dialogan con la intención que nos gustaría que lo estás haciendo tú aquí. Es decir, habrá familias directamente que con esa postura de no a los deberes lo utilizarán para desacreditar al docente. Por eso creemos que no es el mejor método. Quizá hubiera sido mucho mejor mandar un documento al Departamento de Educación diciendo: estos son los puntos reivindicativos que tenemos sobre los deberes. Le pedimos al Departamento de Innovación que marque unas estrategias de actuación, un plan estratégico para que pueda incidir sobre esa reconsideración o limitar los deberes. Lo que está claro es que las Cortes, una vez más, se ponen de acuerdo en limitar los deberes y no se ponen de acuerdo en otro tipo de cuestiones que nos encantaría, tanto a padres como a docentes, que se pusieran de acuerdo. Por ejemplo, y repito, aumentar el presupuesto educativo, que lo aprobasen también por unanimidad.
o disminuir las ratios, o disminuir las horas lectivas del profesorado. Todas estas cuestiones parecen que es más difícil ponerse de acuerdo por unanimidad en las Cortes, y sin lugar a dudas son la clave para que este tipo de tareas y este tipo de deberes disminuya sustancialmente. No se puede considerar, por tanto, de una forma aislada, ¿no? El debate es, en el contexto de la educación el pública. debate en este es la metodología y el trabajo y el funcionamiento de todo el sistema educativo. Por eso decimos que esta es la punta del iceberg, y el debate es mucho más amplio y mucho más profundo de lo que es deberes sí, deberes no, que es que nosotros nos negamos a enmarcarnos en ese cuadro de deberes sí, deberes no, porque el debate, insisto, es mucho más amplio. Sí que es verdad que lo que hemos conseguido es que efectivamente los políticos, que son los que legislan, pues empiecen a hablar del tema y empiecen a preocuparse por el tema, con lo cual nosotros ahí sí que no podemos evitar tener una satisfacción personal en la que se ha conseguido que estemos hablando del tema y que estemos hablando todos. Pero yo no lo pondría en términos de tragedia si alguien realmente hace la campaña por otra vía diferente o interpreta la campaña por otra vía diferente, porque las interpretaciones son libres y al fin y al cabo cada uno es responsable de sus actos. Nosotros estamos aquí para explicar cuál es la campaña, cuál es el objetivo y sobre todo, como hemos dicho, para iniciar un debate que nos parecía fundamental y que se ha iniciado. Le vamos a preguntar a la Administración, le vamos a preguntar también a padres en un instante, pero antes, lo primero, ¿qué dice la Administración ante todo este debate? ¿Qué se dice desde el Gobierno de Aragón? Escuchen. No vamos a sacar una ley, no vamos a sacar una orden, porque en este tipo de cuestiones se requieren el introducir evidentemente el debate, liderar el debate, acompañar el debate, y desde luego nosotros daremos un resultado a ese debate. Puede ser perfectamente a través de unas orientaciones, una serie de criterios, una serie de estandarizaciones de tareas en un momento determinado para que en primaria se hagan de una forma, o una serie de tiempos, o una serie de metodologías nuevas. Es una cuestión mucho más amplia que un deber. Un deber es una obligación que además puede tener al día siguiente una caída en la nota del alumno, y por lo tanto ese tipo de cuestiones yo creo que lo tenemos que cambiar. Es un nuevo concepto. Un nuevo concepto sobre el que le hemos preguntado también a los padres. Nos acercamos el pasado viernes a la salida del colegio para saber qué opinan los padres sobre este debate. Es una encuesta aleatoria, pero este es el resultado. Unos poquitos no están mal. Yo deberes sí, porque es una forma de hacer un refuerzo en casa. A mí me parece bastante excesivo los deberes. Deberes como máximo 20 minutos. Yo más bien no. Algo sí que tienen que hacer también para hacerlo con los padres. Sí deberes, pero no tantos. Pues no me gustaría, porque es que luego en el colegio también hacen muchísimos. Yo opino que deberes los justos, que a veces sí que se pasan. A lo mejor de vez en cuando sí que se podría poner algún tipo de deber, pero no tantos como se les pone. Que los padres le corrijan, también es un tipo que se pasa con ellos. Para repasar un poquito lo de clase y que tengan un poco de responsabilidad, nada más. Creo la verdad que sí que se pegan, en mi casa por lo menos se pegan toda la tarde haciendo los deberes. Vamos, casi inmoral, 2 horas, eso es, lo tienen que hacer en clase. Siempre y cuando sea con su moderación, que no sea correr, deberes, cena corriendo y a la cama. Para los fines de semana no merece la pena, tienen que descansar por lo menos. Entre semanas salen deberes, llega el fin de semana también deberes. Entonces claro, tampoco tengo posibilidad de salir el fin de semana y disfrutar un poco de ellos. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Por supuesto, pero si os fijáis lo que comentaban los padres, sí o no, el cuánto. Todo el rato, constantemente el cuánto. No, hombre, 20 minutos es suficiente, 2 horas es demasiado. Pues bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, por supuesto, todo tiene que ser en su justa medida, y creo que lo ideal y que ya se está haciendo es que los docentes se coordinen entre los diferentes departamentos, diferentes áreas, y digan, bueno, yo he mandado ya deberes, no mandéis esta semana o no mandéis en este periodo, que hay que hacer un trabajo sobre esto. Pero es que la clave, y en la que no entran en esas declaraciones los padres y la mayoría, es en la calidad de los deberes. Y esto es fundamental porque nosotros no mandamos deberes para que los niños y alumnos estén entretenidos en casa mientras el padre puede dedicarse a otra actividad como su trabajo. O al revés, para que los padres estén pendientes de cómo hacen los deberes en estas ocasiones. Explícame entonces, ¿qué finalidad tienen los cuadernillos? Porque yo me vuelvo loca con el tema de los cuadernillos, porque entiendo perfectamente que un profesor mande lo que tú hablabas con el término competencial. Es que partimos también de un concepto, el aprendizaje es permanente. Y un niño aprende cuando va a hacer la compra con su padre o con su madre, cuando va a ver un museo, cuando va a dar un paseo, cuando va a sacar al perro. Eso es aprendizaje también. Entonces esos son deberes también. Eso es una forma de seguir reforzando también contenidos curriculares que se han aprendido en el aula. Por supuesto que el cuadernillo, perdona, muchas veces
Lo habéis pedido los padres. No, pero y lo estáis demandando casi siempre los padres. Es más, cuando un libro de una editorial concreta viene con un cuadernillo, ojo el profesor que no acabe el libro o que no acabe el cuadernillo, que viene el padre o los padres o las madres al departamento y le dicen, yo he pagado este libro, hay que acabarlo. Alfonso, ese es el problema, que es que existen las dos versiones como hemos visto. Los padres que quieren y los padres que no. Los libros? Como profesor, no me elijas un libro con cuadernillos. No te lo va a reclamar el padre. El padre, si tú has elegido como material de aula un libro que no tenga cuadernillos, el padre no te va a reclamar el cuadernillo. Entonces yo creo que estamos... Y ahí está la autoridad del profesorado, pedagógicamente. Elegid otros materiales, trabajad, elaborad otro tipo de materiales. Y los padres no vendremos a reclamar lo que se nos ha hecho comprar y gastar. Porque desde luego es una equivocación y la compartimos. Estamos para sensibilizar también a los padres de que otra forma y otro modelo de aprendizaje es posible y que la continuación en el aula, del trabajo del aula en casa, no es positiva, porque además no lo hemos dicho y yo tengo que decirlo, los deberes como tales son discriminatorios. Estamos pensando en modelos de familia que tienen tiempo, capacidad o dinero para hacer un seguimiento o trabajar con sus hijos o mandar a sus hijos a una academia o ponerles un profesor particular para que continúen con el aprendizaje en clase, continuidad de lo que se está trabajando en el aula. Y no todas las familias pueden hacer eso. Y nosotros, como escuela pública, tenemos que pensar en el conjunto de las familias y en esas especialmente. Ha cambiado mucho la implicación de los padres, de las madres en la educación de sus hijos, en las tareas también que se realizan en casa. Hablamos de implicación y, como decía Nieves, en algunos casos a lo mejor de familias que no tienen las competencias como para trabajar con sus hijos en determinadas Esto es cuestiones. Cierto, pero como en todo existen los dos lados de la moneda. Existen familias que no tienen esa capacidad o esas competencias para ayudar a sus hijos, sobre todo cuando ya llegan a ciertos niveles o a ciertas etapas. Existen familias que tampoco tienen recursos como internet, como ordenadores, es cierto, pero también es cierto que existen familias que no tienen dónde dejar a sus hijos cuando están trabajando, con quién dejarlos. Entonces necesitan que mínimamente, sobre todo a una cierta edad, sus hijos puedan realizar tareas que pedagógicamente estén dirigidas. Por supuesto, si esas tareas fueran competenciales, mucho mejor. Los cuadernillos cada vez se están desapareciendo más, y cada vez los docentes se están implicando en tareas competenciales conectadas con la vida real. Pero es cierto que en muchas ocasiones son los propios padres los que demandan trabajar con un modelo. Los docentes también estamos al servicio de la administración y al servicio de las familias. Y aunque muchas veces queremos cambiar el modelo y el sistema educativo, tenemos a los padres a veces enfrente. Porque ha habido muchísimos centros que han querido dejar los libros a un lado y son las familias las más reacias. ¿Por qué? Porque los profesionales somos nosotros los que tenemos que decidir, pero las familias al final conviven con nosotros. Intentamos llevar esa convivencia por los alumnos sin desautorizar a las familias, siempre de la mejor manera posible. Esos son los principales problemas, que nosotros nunca vamos a actuar, nunca, jamás, desautorizando a una familia, nunca. Es decir, si la familia dice que el niño tiene que comer un bocadillo de nocilla en vez de una pera que proponemos el padre, o sea, el docente, nosotros al niño le dejaremos que se coma el bocadillo de nocilla y hablaremos con la familia para que coma la pera. Es muy interesante y que se nos aleja del tema de los deberes, porque estamos hablando de que entonces qué función cumple la escuela, porque la escuela no es un ente abstracto, la escuela en realidad somos todos, pero desde luego como concepto básico ahí está el profesorado, y si la escuela no está para corregir malos hábitos en las familias o en los alumnos, ¿para qué está? ¿Qué capacidad tiene para educar realmente? Entonces, yo creo que estás introduciendo un elemento que no es... Hombre, claro que es cosa de todos. Evidentemente, por eso las familias estamos reclamando cada vez más entrar en la escuela para participar dentro de la escuela también como comunidad educativa. Esa es nuestra gran pelea. Las familias no nos queremos alejar ni queremos ponernos de medio lado o de espaldas al profesorado. Al revés, lo que queremos es entrar en el espacio educativo, también en el espacio educativo, que pero no es en el aula. Falta mucha participación por parte de las familias. Claro, pero si la estamos reclamando y a veces ni se nos niega. Estamos en un camino... No creo que se os niegue. Yo creo que lo que sucede es la falta de recursos que nosotros, los docentes, tenemos para cambiar cualquier tipo de modelo educativo, y la falta a lo mejor de libertad de acción que nos dais las familias a los docentes en muchos casos, que os ponéis enfrente y dices, ¿cómo? ¿Cambiando el libro? ¿Cómo? Pero este sistema, oye, que aquí estamos en España. Yo creo que eso es una simplificación. Eso está sucediendo continuamente. Creemos que al final de lo que se trata es aumentar los recursos por parte de la administración, pero sobre todo que las familias mantengan esa autoridad que hace unos años existía. Yo cuando llegaba a la escuela y el profesor me castigaba, llegaba a mi casa y me castigaban doble.
Ahora parece un poco lo contrario. Hay muchas familias que van a enfrentarse al profesor y a decir, pero bueno, ¿usted por qué castiga a mi hijo? Usted, eso es lo que sería efectivamente otro debate, porque hay muchos debates todavía pendientes. Pendientes en la educación. Pero ejercerla en positivo. Se abre ahora el debate de los deberes o el debate de las tareas. Nos queda únicamente un minuto, a ver si haciendo una pregunta que sabemos que es muy simplista, nos respondo de una forma más o menos rápida a nuestros invitados. Nieves, deberes sí, deberes no. No puedo responder a eso, Pablo. Me niego la mayor. Echaría por tierra todo el argumentario que he utilizado en este debate si realmente me posicionase en deberes sí o deberes no. Para mí, deberes discriminatorios, y el debate es muy profundo. Metodología, sistema educativo en su conjunto, no todos son recursos. Desde luego, autoridad del profesorado, autoridad de las familias y trabajo compartido. Alfonso Zafra, a modo casi de resumen ya de esta charla que hemos mantenido. Pues nosotros estamos a favor de los deberes competenciales, de los deberes en los que se impliquen las familias y los docentes y todos los miembros educativos, y creemos que la clave de todo esto está en seguir dialogando y ojalá lleguemos a acuerdos, y en ningún caso fomentar campañas para desautorizar a los docentes. Alfonso Zafra, presidente de CESIF Educación, gracias por acompañarnos. Y Nieves Puno, secretaria técnica de FAPAR, muchas gracias y buenos días. Ustedes no se vayan enseguida, tiempo para la opinión, hoy con Josefina Musulén y con Víctor Serrano. Antes, en 3 minutos.